vamos a comenzar con unas preguntas. Después de la muerte de un ser querido, ¿en algún momento alguno se ha sentido que está al borde de la locura? Sí. ¿Creen que esto es una pesadilla? Totalmente. También que esto no te puede estar pasando a ti. Sí. Que lloran sin motivo y a cualquier hora del día. Todo el tiempo. Ok. Que tienen un enojo profundo con ustedes mismos, con Dios, con la gente. Con todos. Ok, bueno, pues estas son características, Mao, de las fases del duelo por muerte. Entonces, el día de hoy vamos seguramente, así como todos, como las personas que nos escuchan han pasado por esto, hoy vamos a explicarles acerca de las fases del duelo por muerte. Sean bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo del Dolor entre Amigos. Yo soy Isabel Hernández, tanatóloga, y me acompaña mi queridísimo amigo Mau. Pues está muy interesante esto que dices y creo que va muy de la mano con lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Que eran las fases del duelo en el enfermo terminal. Uh-huh. Entonces, ahí digo lo que aprendí, ahora sí que nuestro examen rápido. Claro. Lo que aprendí fue, esas fases son por las que pasa el enfermo terminal en esta última etapa, ¿no? Cuando ya tiene como cierto nivel de conciencia. Hablábamos de la negación, de aceptación en diferente orden, ¿no? Lo que me explicabas, pero son esas fases que va viviendo quien sabe que ya le queda poco tiempo de vida. Por lo que entiendo del título, en esta ocasión son las fases que pasamos los que nos quedamos. Así es, Mau. Está súper bien, porque también, o sea, ahora sí es tener los dos lados, ¿no? De la misma situación. Exactamente. Entonces, mira, lo que pasa es que estas fases son súper extensas y es súper importante que quede bien claro, que queden bien claras la explicación de cada una de ellas. Así que decidimos que vamos a dividir vamos a hablar solamente en este episodio de la fase 1. ¿Cuántas fases son? Son 5 fases, entonces son 5 programas. Episodios, exactamente. Y vamos a hablar, te digo, acerca de las fases del duelo por muerte del doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Perfecto, pues entonces empecemos por el principio, ¿no? Como siempre. Entonces, ¿cuál sería la fase 1? Vamos a platicar de la aflicción aguda. Esta comienza cuando cuando justo en el momento en que te enteras del fallecimiento de la persona, o en el caso de algún accidente, cuando te enteras del accidente que fue grave y que puede llegar a morir la persona, ¿no? O sea, esto no es ya que murió, sino cuando te enteras que está en riesgo de. Sí, cuando te enteras que sí está en riesgo, que ya es muy grave el accidente. Y por ejemplo, si no fue un accidente y fue que se cayó de un tercer piso o que le dieron un navajazo, una bala o no sé, o sea, algo que no implique, porque en el accidente es, no sé, te atropellan, ¿no? Entonces a lo mejor de repente estás medio vivo, te llevan en la ambulancia, el hospital, y entonces estás con el de ¿qué le pasó? ¿Qué habrá? ¿No? Pero sabes que sigue vivo. O sea, mal, pero vivo. Pero ¿qué pasa cuando son cosas que generan la muerte inmediata y que tampoco las vas previendo? O sea, tú no vas a saber si a alguien le van a dar un navajazo, ¿no? Claro. Y a lo mejor, o un balazo y ahí se quedó. Ajá. Comienzan justo cuando recibes la noticia. Evidentemente, cuando te dicen, bueno, no, y no pasó, ya está mejor, ya está estable, pues por supuesto no sigue el proceso de la fase. Pero entonces es cuando... Justo en el momento que te enteras que se murió esa persona. Cuando te dicen, Mau, falleció. No, pero lo que dices... Con lo del accidente. Ajá. Cuando te enteras, oye, ¿sabes qué? Es que acaba de chocar tu hermano y está muy grave. Y cuando te dicen... O sea, ahí es cuando empieza esa angustia. Entonces, uno mismo genera esa aflicción. O sea, porque lo que estoy entendiendo es, si yo me entero que tú te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla, me da igual. Exactamente. Pero si me entero que ibas manejando y te estrellaste contra un poste y que estás grave en el hospital, yo automáticamente ya estoy completando la historia pensando que hay una posibilidad alta de que te mueras. Exactamente. En ese momento entra. En ese momento entra, okay. Exactamente, ¿no? Y una de las características de esta etapa, que es la aflicción aguda,
es la incredulidad. Ya sabes, ¿no? Esto no puede estar pasando, ¿cómo Es como la crees? negación del enfermo terminal. Ajá, exactamente, de no puede estar pasando si yo acabo de platicar con él, no es cierto, tal vez sea una pesadilla. Fue lo que me pasó con mi amigo. Ujú. Cuando me enteré que tenía, bueno, es que creo que no mencioné de qué murió, pero tenía cáncer. Ajá, Y entonces cuando me enteré que tenía cáncer, pues sí, obviamente uno piensa en cáncer y piensa en negativo. claro. Pero cuando me entró esa aflicción, Ujú, fue cuando me dijo la frase célebre de, ya me desahuciaron, estoy esperando. ujú, Ahí fue cuando empecé con el de, ¿no? O sea, ujú, de no está muerto, pero ya se va a morir, pero, ¿no? Y entonces le puede quedar 2 horas o le puede ujú, quedar una semana. Y ujú. entonces creo que hasta ese momento fue donde, en mi caso, entró esa aflicción que mencionas. Sí, y justo es esta parte la que es como un periodo de aceptación y de negación, ¿sabes? O sea, como que tu cuerpo está luchando de que, o sea, sí, pero no, o sea, sí, pero no, porque al final es necesaria para que puedas, empezar como a procesar esa información. También como lo vimos en los principios del duelo. Ujú, ujú. Sí, de hecho son muy parecidas, pero sí hay diferencias. Por eso vamos a tener, por eso es tan importante que quede bien claro cada una de ellas. Ok, vamos. Ok, también aquí nos habla que una de las características es que existe la aceptación, o sea, la aceptación no es un proceso sencillo y esta se divide en dos. Las personas que estamos pasando por una pérdida tenemos dos tipos de aceptación, que es la aceptación intelectual y la aceptación emocional. La aceptación intelectual consiste cuando tú puedes ver el cuerpo, ¿no? Escuchar de los doctores que falleció. O sea, hay que informar a la familia que falleció tal persona, ¿no? Ujú. Alguien muy cercano a ti y muy querido. Entonces, esa es la aceptación intelectual. Y la aceptación emocional es cuando es aceptar esta parte en la que ya no vas a recibir un mensaje de esa persona, ya no lo vas a abrazar, ya no vas Ok. a poder besarlo, ya no vas a poder platicar, entablar una charla. O sea, las dos son fuertes, pero la emocional me parece más fuerte. Porque normalmente cuando pierdes a alguien, esos recuerdos, por ejemplo, de que ves los mensajitos, ¿no? Así de cuál fue el último mensajito que me puso en Facebook Claro, o el WhatsApp o algún X mensaje de cosa. voz. Entonces, Ujú. creo que esa parte es como la más complicada de manejar. Sí, claro, porque por ejemplo, llega la noche y aceptar que ya no va a llegar, ya no va a abrir la puerta, ya no vas a poder cenar con él, ya no vas a dormir con alguien, es muy fuerte, ¿no? Pues sí. Entonces existen estas dos diferencias de la aceptación. Otra característica es la anulación psíquica. ¿What? No, bueno, no es tan compleja como suena, pero es cuando se reduce cuando se reduce la capacidad de procesar la información. O sea, no sé si te ha pasado que de repente te dicen que te dan una noticia fuerte y que te hablan, pero es como estar y no estar, como que escuchas, pero no O entiendes, sea, no como que se te desconecta el wifi y estás, pero no estás recibiendo señal. exactamente. Ok. Exactamente. Estás ahí, pero realmente no estás procesando las indicaciones. Eso me pasa mucho. O sea, en pérdidas que he tenido, Ujú, como que tengo un delay de aceptación. Entonces, es la pérdida y me lleva más o menos como una semana. claro. Digo, ahorita me río, ¿no? Pero Ajá. en realidad en su momento es algo que me di cuenta mucho tiempo después, Ujú, que primero estoy como tratando de apoyar a la gente, de resolver del momento y demás, pero creo que también, o sea, lo hago por ayudar, pero también lo hago por no confrontarme con la situación. Entonces, ya la aceptación o el decir, claro, sí se murió, ujú, me llega como con una semana después. O sea, sí a mí el wifi se me desconecta cañón en ese momento. claro. Ujú, Entonces, cuando llega, o sea, ahora sí que cuando me enchufo otra vez, ujú. pues ya empiezo con todo esto que comentas de la lloradera, la negación, o Ujú, sea, como que sí tengo ese proceso distinto en este aspecto, ujú. pero que es totalmente como creo que nos pasa a todos. Claro, y sabes que también, como tú dices,
la primera fase del duelo tiene más o menos una duración de 1 hasta 3 meses, ¿no? Más o menos. Ah, sí, la que me decías. Sí, entonces, pues es completamente normal lo que me estás diciendo, ¿no? Por eso es tan importante, Mau, que sepamos más o menos en qué periodo, en qué fase nos encontramos, para que también nosotros podamos entendernos, y como te decía, que a veces uno está al borde de la locura, y y pues, híjole, nos cuesta muchísimo, muchísimo, híjole, por un lado, entender esta parte, y por otro lado, ¿cómo te explico? O sea, Estas no tienen... ¿Te acuerdas que la vez pasada me platicabas que las fases del duelo en el enfermo terminal me las dijiste de una forma, pero me dijiste que no tenían que ser en ese orden, ¿no? Que podía ser sí, una claro, antes que la otra y demás. claro. En el caso de estas fases, ¿pasa lo mismo? O sea, ¿no hay un orden? Sí, no hay un orden, se pueden Ok. empalmar, puede ser una que otra, o sea, pero vamos a explicarlas paso por paso. También otra característica de esta fase, de la primera fase, es la confusión. Es cuando la noticia te deja aturdido, te deja confundido, con esa sensación, ya sabes, ¿no? Como de entumecimiento. Justo como un poco lo que estabas. Pero no es como lo mismo que vimos de ahorita, la otra donde te dije que me desconecto, o es que al final creo que las fases, o bueno, estas características que me estás diciendo, son como muy el tema de... Son parecidas, sí, claro. Sí, o sea, son parecidas, pero creo que son como características muy, muy pequeñas, pero que son cosas distintas. Sí, O sea, de entrada parece sí. que es lo mismo, Va, pero ya exactamente. que lo ves a detalle, Sí. son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, en una es el no proceso la información Esta es y la no de... reacciono. Exacto. En esta es me tenso, Estás confundido. ajá, o sea, no sé ni para dónde jalar, Precisamente es eso. Estás ya. desorientado, no sabes qué hacer, qué decir, qué pensar, a dónde ir, con quién acudir. Ujú. Esa es una de las características. Exactamente, como que por encimita suenan muy parecidas, pero ya que vamos a profundizar, por eso te digo que es importante, hay que profundizar para que quede perfectamente claro. También hay que aclarar que esto es pasajero. Esto se da en los primeros días, en las primeras horas de la noticia. Ok. ¿Ok? También otra característica son las oleadas de angustia aguda. ¿Las qué? Oleadas Ajá. de angustia aguda. Es Ok. así como... Como un vaivén de emociones. Exactamente. Ok. Estas son pequeñas crisis que con una gran angustia que se presentan varias veces al día. Pero ¿qué puede ser como, digo, es muy burdo mi ejemplo, pero estoy feliz, estoy triste, estoy feliz, estoy triste. O sea, como tener sube y baja de emociones que de repente ya lo asimilé, pero de pronto ya no, y entonces ya me puse triste, Ajá. y después otra vez estoy feliz, y a las 2 horas ya me puse triste. Fíjate que eso justo que estás diciendo es el fenómeno de la montaña rusa. Ah, ok. Ok, las oleadas de angustia aguda son pequeños episodios que se detonan por ciertas cosas, no sé, por ejemplo, si vas caminando y el accidente de esa persona fue en un coche rojo y tú ves un coche rojo, justo te lo detona algo Ok. que te recuerde con esa persona. Si paso afuera de un restaurante Sí, donde con comimos, ¿no? exactamente, sí. O si veo un programa de tele que veíamos juntos Sí. Ok. Precisamente esas... Estas oleadas son detonantes Sí, son la específicos. diferencia, son la diferencia. Ok. Diferencia, Ya. justo lo que explicaste es el fenómeno de la montaña rusa. Y esto es más bien que son las pequeñas crisis que te dan cuando algo lo detona. Ok, ¿No? ya. Ok, Muy entonces, y te sientes muy, y bueno, por ejemplo, o sea, la angustia, pues es este ahogo, este vacío que tienes aquí en el estómago, la presión en el pecho, la debilidad muscular, o sea, esta agitación que no puedes respirar, o sea, ese es un periodo de angustia. Es que está muy cañón la reacción del cuerpo involuntariamente a muchas de las cosas que vivimos en la vida diaria. Pero en el tema particular de la muerte, de las pérdidas, de la aflicción, todo esto, el cuerpo reacciona involuntariamente de muchas maneras
y de pronto uno no, al no conocer esto que nos estás diciendo, de pronto, en mi caso al menos, no lo entiendo, ¿no? O sea, me dices, es que puedes tener este tipo de reacciones, pero en su momento no estás pensando, claro, de acuerdo a las fases del duelo de la tanatóloga Isabel Hernández, esto es la, ¿no? O sea, no lo ves así, pero sí es algo que es importante que uno se dé cuenta. Entonces ahí creo que es donde viene la importancia de esto que nos estás contando. Sí, de aclarar cada detalle. Y aprender a identificarlo. Por supuesto. Exactamente, porque también esa es una estrategia para poder cuidarte también, ¿no? O sea, ok, si sé que me genera una oleada de angustia aguda, ver ciertas evitar cosas. Los lugares, ¿no? Exactamente, por supuesto. Entonces, bueno, ya quedó claro. Y como te decía, el fenómeno de la montaña rusa es esta variación brusca de emociones, justo como te digo que lo que nos platicabas. Bueno, también otra son los pensamientos obsesivos. Ya sabes, ¿no? Esta repetición constante, ¿no? Por ejemplo, de las últimas palabras, de la expresión de su cara, de las heridas sufridas de la persona. Ay, eso, digo, lo entiendo, yo lo he vivido, pero sí llega un punto donde me parece más sadomasoquismo. O sea, el hecho de que uno solito, lo entiendo porque he tenido pérdidas importantes, es difícil manejarlo, sobre todo cuando estás solo y cuando no conoces, como yo, no del tema. Y lo que he ido aprendiendo contigo a lo largo de estos episodios me ha ayudado a entender muchas cosas por las que pasé en su momento. Y a entender por qué reaccioné como reaccioné y por qué hice lo que hice. Entonces, el tema de estas, ¿cómo dijiste? ¿Obsesivo o qué? Pensamientos obsesivos. Pensamientos obsesivos. También creo, y no sé, si existe como algún tipo de ejercicio o no sé, alguna recomendación en particular, porque de pronto es el de, ya sabes que un detonante es el último mensaje de WhatsApp que te mandó. Pero ahí vas a escucharlo, claro, ¿no? O cuánta gente guarda mensajes de voz para seguir escuchando a la persona. Es muy respetable, pero en mi caso creo que si sabes que te hace daño, que te hace sentir mal. Sí, es un estímulo doloroso, por supuesto, ¿no? Exacto. Entonces es de, quiero llorar, pongo el mensaje, ¿no? Y a la media hora, ya me acordé de esta persona. Y por eso siento que es algo masoquista, que uno solito se esté infligiendo ese dolor o ese sufrimiento, pero ¿con qué fin? O sea, no sé si en tu área de experiencia no aplique esta parte, o sea, un tema más de psicología, pero ¿por qué nos estamos nosotros mismos haciendo sentir así con este tipo de cosas? O sea, ¿por qué si ya detectaste? Lo entiendo que lo hagas 1 o 2 veces. Sí. Pero si ya detectaste que pasar por la calle donde está tal lugar donde estuvieron, ¿no? ¿Por qué sigues? ¿Por qué no te das la vuelta? Sobre todo si tus recuerdos y tus detonantes son negativos. Porque también creo que si pasas por el restaurante donde fuiste con la persona y es de, güey, estuvo increíble aquí, celebramos mi último cumpleaños, qué bonito, y tienes un recuerdo bonito, eso está padre. Pero si pasas para las 2 cuadras, tirarte al suelo y llorar, y ya sabes qué te pasa porque lo hacemos. Sí, mira, es una, digamos que hay como 2 respuestas a esto. La primera es o sea, esto lo requiere el cuerpo para asimilar la pérdida de esa persona, para que te quede claro, cada vez que lo repites, cada vez que vuelves a platicar del tema y cada vez que explicas y das detalle, esto te ayuda a que vayas tú asimilando la pérdida de esta persona. Y por otro lado, acerca de lo que dijiste, sí hay como una recomendación, como te decía, cuando te vienen estas imágenes del accidente o de estos recuerdos negativos, siempre es bien importante que lo podamos contrarrestar con una imagen positiva. ¿Cómo? Buscas en tu álbum alguna foto padre con la que estuviste con esa persona y la llevas siempre muy cerca. Cuando sientas que viene eso, la sacas inmediatamente para poder
sustituir esa imagen por esta positiva. Sí, porque es muy fuerte. Yo una vez tontamente lo hice, Ujú, y digo tontamente porque de haber sabido cómo me iba a sentir no lo hubiera hecho. ujú, Se murió una de mis abuelas. ujú, Y entonces, no sé qué estaba pasando por mi cabeza, que se me ocurre acercarme a la caja ujú, y la veo, pero yo no sabía que a los muertos les cosen la boca y los maquillan ujú, y les hacen como su shineada, ¿no? Los ujú, pimpean y demás. ujú, Yo no sabía eso, yo estaba chico. ujú, Entonces, cuando me asomo a la caja y veo a mi abuela ahí con la boca cosida y todo eso, cuando yo tenía una imagen de ella, ujú, de cierta manera, por su forma de vestir, de peinarse, de comportarse, y de repente la veo ahí, a mí me impactó muchísimo. ujú, Y es la única persona que he visto así. O ujú. sea, justo por eso, por esa situación, decidí no volver a hacerlo, porque dije, quiero quedarme con el recuerdo bonito de la gente. Claro. Entonces, una amiga, digo, ya sé que vamos apurados de tiempo, pero Ujú, sí, nada sí, más sí. como dato extra. Sí, sí, Ahora claro. con mi amigo el que murió de cáncer, Ujú, antes de morir, subió una foto de cómo se veía ujú. a ese momento. Ajá. Y entonces quienes lo conocimos de antes, y que era un cuate grandote, Robusto. robusto, o sea, Ujú, no gordo, sino robusto, de ujú, cuerpo grande, ujú, cachetotes y ujú. todo, y de repente lo vemos en esa foto y estaba súper flaco, chupado, En y los lo huesos, veías ¿no? y era Ujú, otra persona completamente. claro. Entonces, de personas que lo conocían con las que hablé, me dijeron, güey, es que si no veo el nombre no me entero que es él. O sea, Ujú, no daban crédito que fuera él claro. que conocieron contra esta persona. Ujú, Entonces, digo, al final del día, pues él tenía la libertad de hacer lo que quisiera en su Facebook, por pero supuesto. para uno sí fue como fuerte la impresión de, ¿no? Ujú, Porque entonces ahora estoy trabajando en el acordarme de él como lo conocí, no como lo dejé de ver, claro. al menos en la foto. Claro, sí, por supuesto. Y es bien importante, Mao, ya para terminar el episodio del día de hoy, es bien importante, sí, tener, justo cuando te empiecen a llegar esos recuerdos, tener, inmediatamente sacar esa foto, verla, volverla a ver, o sea, lo que necesites, las veces que necesites al día, para que se vaya diluyendo la imagen, la que no es agradable, la que te genera esta angustia, Claro, esta sensación negativa, y ya la reemplazas por esta claro. positiva. Sí, por lo bueno, digamos. Ok, bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de la amnesia, los periodos de amnesia, que son pérdidas temporales de ciertos recuerdos o imágenes, ¿no? Estas, digamos que como manchas en la memoria, estas manchas oscuras en la memoria, que no pueden ser recuperados con facilidad porque es tan fuerte esto que te provocó que o sea, bueno, no es que prefieras, ¿no? Simplemente que son parte del duelo, que es como es tan intenso que no recuerdas, no sé si te ha pasado. Sí me ha pasado, pero no, mm, es que no me queda tan claro porque, por ejemplo, hay cosas, ¿no? Lo que habla cuando hablas de la memoria a corto y largo plazo, Ujú, y que las cosas que no son representativas o no son importantes para ti, pues pasan, ¿no? ujú, A segundo plano. Pero en el caso de una persona cuando fallece, de pronto hay recuerdos que tengo, pero los tengo como en partes. ujú, O sea, me acuerdo que exactamente eso. Ujú, estuve con mi abuelita en tal lugar, ujú, pero no me acuerdo quién estaba, ni me ujú, acuerdo lo que hicimos. exacto. Pero me acuerdo que ese día mi abuela me dio una nalgada, ¿no? Por Ujú, ejemplo. ujú. ¿A eso se refiere? Sí, 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 Ah, ok. exactamente. A estas, como podríamos decirle, manchas oscuras en la memoria. O sea, que no tienes perfectamente claro qué pasó, qué hiciste, por qué. O sea, digo, nos ha pasado, ¿no? Que de repente no sabemos ni cómo llegamos o quién nos trajo, cómo fue. Ok, no voy a dar un ejemplo, pero muchas veces me ha pasado. Ah, ok. Bueno, pero pero estamos hablando del duelo, Mau, no de Ah, ok, tus en el duelo. Ok, en el duelo. ya. Esa es la pequeña diferencia. Y pues bueno, ¿tienes alguna duda? ¿Aclaramos algún No, punto? Ya para me queda muy claro. Creo que es un tema importante, es un tema interesante,
muy extenso. De hecho, ya pues sí nos extendimos un poco, pero creo que vale mucho la pena, ¿no? Para que la gente que nos escuche conozca estas fases y que también sepa con mayor claridad cuando pasen por ellas, que ojalá y que no, ¿no? Y todos deseamos no pasar por ellas, pero que cuando sea el momento podamos tener un poquito más de conocimiento tanto para nosotros como para poder apoyar a alguien, ¿no? Que si nosotros ya a lo mejor tenemos más controlado porque escuchamos a la tanatóloga Isabel Hernández, entonces ya aprendimos entre amigos que están estas fases del duelo y cuáles son las características, y nosotros lo hemos estado trabajando, pero quien no lo sepa también nos brinda la posibilidad de apoyarlo y de ayudarlo a que, y amo esa frase que tienes, que el dolor nunca se va a ir, pero uno decide cómo vivirlo. Y me encanta porque me parece totalmente cierta. Entonces creo que esa es parte de tu labor, tanto profesional como persona en la vida, y que yo agradezco mucho el tenerte con mi amiga, como mi amiga, y poder estar aprendiendo esto justamente, ¿no? Porque a mí el tema de la muerte me da mucho miedo en muchos aspectos, que ya también iré sacando mis temas para que, pues aprovechando, ¿no? En los episodios que también me des mi terapia y todo. Pero creo que eso es lo importante de esto. Sí. Entonces, pues como siempre, te agradezco mucho. Y a la gente que nos está escuchando, ya saben que pueden escribir comentarios, sugerencias, todo a delamanocontigo.ae@gmail.com. Y en Facebook e Instagram estamos como dlmc.ae. No, ahí no hay arroba. Ahí no hay Nada arroba, más es arroba dlmc.ae. Y pues muchas gracias, Isa. Nos vemos en un episodio más la próxima semana, que sería la segunda parte. La segunda fase La segunda fase. Sí. Así que no se lo pierdan. Escuchen el episodio anterior, que es el de la fase de las fases del duelo en las personas en enfermedad terminal. Para que también tengan esa parte aprendida o escuchada y podamos diferenciar. Exacto. Estas fases del duelo en la muerte. Muy bien. Bueno, pues nos escuchamos la próxima. Saludos, bye. Bye.